Obedeció a lo que yo llamo una idea con corazón. No, no tenía ni demasiado interés en nada específico, sino seguir un impulso que yo consideraba una necesidad social, cultural, pero fundamentalmente personal. Las ideas y los impulsos nacen de condiciones concretas y en ese momento la sociedad estaba quebrada económicamente, políticamente, estábamos en el 2001, o comienzo del 2001 o fines del 2001, digamos, una época muy crítica. Y el respaldo en lo cultural, en lo que me parecían valores que había que sostener y que se estaban perdiendo, como tabla de salvación ante la crisis y el caos que vivíamos todos, muy parecido a lo que estamos viviendo ahora, por lo menos en lo cultural, me impulsó a seguir algo que era rescatar vivamente la historia de nuestro teatro, tomando conciencia de que la historia de nuestro teatro había empezado hacía muy poco tiempo, 100 años. Los europeos tienen 2000 años de teatro. Nosotros, nuestras figuras se crearon a principios del siglo XX y muchos de ellos estaban vivos en ese momento. Además, eran todas grandes actores que habían pasado por el cine, pero previamente habían estado en radio, habían hecho teatro. Por supuesto también llegaron a la televisión para forma de encuentro más popular y ser más conocidos, pero que en mi casa era a diario hablar sobre ellos. Casi que yo los consideraba como parientes míos. Y sin haberlos conocido, cuando fui a hablar con ellos, yo hablaba como si fuera con un tío, con un pariente, con alguien que tenía que ver con mi familia. La actitud interna era esa, ¿no? Yo hablaba con ellos con mucho respeto, con mucho cariño, y logré, a través de esta experiencia, sacarlos del escondite donde nada, no sé quién, si la sociedad o ellos mismos se habían colocado, casi en el olvido, pero que en cuanto aparecieron en estas citas que hacíamos los sábados, en el Teatro del Pueblo, llevarlos a un teatro independiente cuando ellos habían estado en los grandes escenarios, era muy atrevido, al tal punto que cuando esa idea se la fui a proponer a Tito Cosa, me dijo, vamos a necesitar el aval de alguien más. Entonces fui a hablarlo a Brandoni, lo fui a hablar a Rómulo Berruti, a Pelletieri, o sea, encontrar cierto respaldo académico, de crítica conocida, de actores que tenían este mismo pensamiento, independientemente de cómo pensaran políticamente, había algo común: rescatar los valores de nuestro teatro y de aquellos que lo habían hecho, que lo habían compuesto con estilos muy diversos. En ese momento tomé contacto con ellos, ya digo, respetuosamente, pero al devolverles un lugar donde eran escuchados por jóvenes actores, por nuevas generaciones que querían tomar las herramientas, los recursos, las rutinas de ellos en sus distintos estilos, se sintieron sumamente prestigiados, queridos, y no había dinero para pagar todo eso. Yo buscaba algunos dineros del Fondo Nacional de las Artes para pagar los viáticos, atenderlos bien, llevarlos a una buena mesa, después que terminábamos esas jornadas. Y debo decir con profundo orgullo que me gané el cariño amistoso y más que amistoso en muchos casos, casi ese sentimiento de parentesco con muchos de ellos. Ese fue el origen de la idea, y el recurso que se utilizó fue hacerlo con lo que se podía y como podía. De hecho, tenía una cámara por entonces de video, la coloqué como cámara testigo,
organizaba los encuentros, convocaba a la gente, por supuesto con la colaboración de estas personas que nombré y de unos cuantos actores jóvenes que se sumaron a la experiencia con quizás menos renombre, donde estaba Claudio Dapasano, Marcelo Rodríguez, Tony Lestingui, bueno, Silvina Bosco. Había un grupete de jóvenes actores que sumaban a la convocatoria de los nuevos. Esta experiencia se hizo durante 2 o 3 años y de allí salió después un espectáculo que se escribió especialmente para Gogo Andreu, lo escribió Tito Cosa, lo dirigí yo, que medio resumía esta experiencia porque con él trabajaban jóvenes actores que recuperaban las rutinas de otros actores, de otros que ya no estaban. En ese caso, en ese espectáculo estuvo Marcela Paoli y estuvo Cutuli, haciendo de alguna manera un homenaje al teatro de la revista, de la Nélida Roca, de la Nélida Lobato. En el caso de Marcela Paoli, Cutuli traía reminiscencias de aquellos que no estaban, pero que estaban presentes por herencia, como era, qué sé yo, Pepe Arias, Francisco Álvarez, bueno, en fin. Era un permanente nadar en ese río de aquellos actores que nos habían formado el gusto y habían hecho el teatro como podían. Y no se habían transformado en maestros desde el punto de vista pedagógico o académico. Enseñaban como hacían. Así lo hago yo. Y un poco esa fue la propuesta, sacarlo del mundo de la academia o de la formación teatral de los talleres que yo normalmente impartía, a que fuesen ellos mismos que transmitiesen como podían lo suyo. La respuesta es, primero, que llamé a los que me gustaban a mí de chico, pero casualmente eran los que estaban en la memoria popular. Luego, no hubo ninguno a los que haya sido convocado que se haya negado. Al contrario, quedaron algunos afuera de la experiencia cuando no pudimos sostenerla más, pero que estaban muy deseosos de realizar esto. El orden, no sé exactamente cuál fue. Algunos incluso tuvieron mucho temor de venir. Se pusieron muy nerviosos. Me acuerdo del caso de Marcos Zucker, de Tincho Zavala. Que tenían como una especie de pánico de encontrarse con las jóvenes generaciones para esto, pero con gran respeto, no porque no quisiesen, sino por la responsabilidad que esto les producía a ellos, ¿no? Estaban siempre todos muy emocionados, agradecidos, porque volvían a vivir y se daban cuenta de que alguien rescataba lo que habían hecho y lo ponía en un lugar de una herencia artística y cultural de la cual no somos conscientes las generaciones que lo siguieron, pero heredamos, porque ellos crearon los estilos en el teatro, en el espectáculo, con sus rutinas, que vaya a saber de dónde alimentaron ellos sus conocimientos, pero aunque citaban muchas veces el caso de Gogo Andreu, que hablaba que Muñoz le había enseñado a llorar y a reírse en escena, de una forma así se hace, y eso era así, o sea, no había mucha regla, o los conocimientos íntimos que tenía Osvaldo Miranda de Enrique Santos Discépolo, que eran muy amigos, o sea, o el caso de cuando María Rosa Fugazot, cuya madre es Gama, que había sido, se supone, muy amiga de Gardel, si no la novia, con lo cual había una extensión vivencial de una herencia directa con grandes figuras. Entonces, no sé bien cómo fue elegido. Fue elegido porque además cuando hablábamos con uno preguntaba por el otro, y o sea, cuando hablábamos de Jorge Luz y Guillermo Rico, eran los que habían quedado de
los 5 grandes del buen humor. En fin, la primera respuesta un poco cruel te diría, los elegí los que todavía quedaban vivos, de aquella gran época. Eso fue la primera selección, luego se fueron contagiando unas cosas con otras. Y esa fue la forma. Bueno, dar consejos ya es una cosa que aprendí a no hacer. Así que lo que creo es que la obra que uno hace, si inspira a otros, es porque tiene sentido y vale. Los consejos son palabras y las palabras, si no se olvidan, por lo menos se fuman, o vaya a saber qué quieren decir en la mente del que lo recibe. Sí hay una obra hecha, y además yo me siento muy honrado que esa obra hoy en día tenga un mejor tratamiento para una mejor proyección, y que esta herencia siga, así como yo tomé un poco la memoria de mi padre, que lo consideraba parte de esa generación de actores hecho todoterreno, y que sea mi hija la que toma esa posta de reelaborar todo este material con una nueva tecnología, haciéndome revivir los pasos de hace 25 años atrás. Significa ya de que por sí algo de valor esto tiene, y no cabe duda que inspirará estos como clásicos a las nuevas generaciones de actores fundamentalmente, porque todo el teatro nuevo que se pueda hacer indiscutiblemente tiene resabios de aquella identidad que fue creada en los principios de nuestra cultura, de nuestro andar social y urbano, de aquella gran aldea que era Buenos Aires cuando comenzó a armarse este joven país y esta joven cultura que todavía tenemos. Evidentemente en el desparramo de nuestra identidad, en el destrozo planificado de nuestro ser cultural, de nuestra identidad, se ha licuado, se ha borroneado, se ha fumado muchas cosas que no deberían, pero son lo suficientemente fuertes como para aparecer después de cualquier borrasca y de cualquier tormenta, porque son valores existentes en lo que hace a nuestro diario vivir, y están en el lenguaje, en las costumbres, en el guiño cómplice frente a una situación. Hay algo que hace a la característica, sobre todo rioplatense, ¿no? Y eso quedó instalado por una fuerte conducta artística que todavía tiene validez cuando uno ve una vieja película en blanco y negro. Sobre todo para aquellos que les gusta el teatro, el cine. Es como empezar a escuchar una música ligera y después poco a poco ir profundizando y va a los clásicos. Se han transformado en valores clásicos, lo cual no quiere decir que hay que remedarlos o imitarlos, porque evidentemente el paso del tiempo hace de todos una nueva dinámica, un ritmo distinto de vida y crea otros códigos. Pero hay códigos centrales que tienen que ver con los sentimientos frente a determinadas situaciones, ya sea de humor, de qué nos reímos. Todavía nos reímos de las mismas cosas. Qué cosas nos sensibilizan y todavía nos sensibilizan esas mismas cosas. Eso no se ha perdido y se rescata cada vez que uno tiene la paciencia o la casualidad, que es de lo que se viste Dios, ¿no? De casualidad, y aparece y te pone delante tuyo alguna de estas piecitas de estos actores que decís, ¿y este quién era? ¿Y por qué hacía esto? Y reconoces en tu obra, aún en los nuevos movimientos que han cambiado un montón de cosas, semillitas de esta forma de ver la vida y de esta forma de proyectarnos ante el mundo. Debería verla, hay que encontrarla, hay que construirla. No es que está. Esto como eso cuando ocurrió, no es que venía de algún lado y yo lo descubrí, sino que lo construí. Lo construimos porque
se sumaron alegremente mucha gente. Evidentemente eso estaba en el aire y alguien hizo lo que sea necesario para aglutinar eso. Supongo que hoy en día hay necesidades similares frente a muchos fenómenos. Creo que más que en ese momento, pero están mucho más dispersas. Supongo que, no sé si de esa forma, pero creo que hay muchos más elementos técnicos como para congregar gente y descubrir quiénes son los herederos de aquellas rutinas, cómo se manifiestan hoy en día y quién puede ser capaz de transmitirlas o construir un fenómeno similar. Seguramente que lo debe haber. Y ahí es el interrogante, ¿en quién queda eso? En las manos de quien herede esto y lo vuelva a transmitir con nueva gente, con nuevos fenómenos, de nuevas maneras. No te puedo dar títulos porque el tema era respetar en qué era fuerte cada uno. Por ejemplo, Lidia Lamezón, que tenía una amplia gama de personajes de teatro culto y popular a la vez, pero que se hizo, vamos a decir, eterna en un personaje que era la madre del guapo del 900 en una película de Torre Nilsson, trabajaba ese diálogo final con el guapo, y lo hizo una vez con Tony Lesting, otra vez con Ricardo Díaz Murel, otra vez lo hizo con Echarri. O sea, es esa transmisión de qué ocurría. Gogo Andreu era un chansonnier que a la vez actuaba y era comediante y tenía no una obra, tenía rutinas, monólogos que les eran propios. Osvaldo Miranda, que tenía el don de la comedia brillante y fina, recordaba pasajes de obras que había hecho y la manera de construirla y sus diálogos íntimos con Enrique Santos Discépolo, con Discepolín, de cómo llegaba y cómo fabricaba esos personajes y esas situaciones que tanto enriqueció a su hermano Armando Discépolo. Bueno, Jorge Luz, sus imitaciones no tenían nada que ver con el trabajo que hacía Guillermo Rico, que podía cantar tango como los mejores e imitaba a los grandes cantores de tango. O sea, cada uno tenía una rutina y una característica especial. Por eso no es que se elegía, o sea, que yo elegía cada uno de ellos elegía su repertorio, lo que le era más significativo. Alguna vez hicimos una práctica interesantísima que fue una obra de Tito Cosa que había estrenado en Teatro Abierto, Gris de Ausencia, donde el propio Tito Cosa, creo que es la primera y única vez, por eso debe ser el testimonio interesante, hizo uno de los personajes de su propia obra, haciéndolo con algunos actores de renombre y conocido y otros jóvenes actores que recién estaban educándose o que les interesaba esta experiencia. Esos encuentros, seguramente que si esto ocurría en alguna de las famosas escuelas europeas, hubiese sido citado en los libros por ese tipo de performance instructivas que se hacen famosas. Esto ocurrió en Buenos Aires y tiene el mismo valor porque el riesgo y el atrevimiento era así, poner a esos actores a tirarse sin red, a generar un símil de sus rutinas creativas. Y creo que ahí estaba el gran acierto. Era la cocina de los actores, la cocina de las obras de teatro, de sus estilos. El público, no sé si se enteró, no tuvimos la más mínima intención de que esto fuera para el público. Esto era la cocina íntima de la cuestión teatral, de cómo preservar de alguna manera lo que se había adquirido a través de la práctica en el tiempo. Nadie tenía ninguna teoría, no había ninguna exposición académica. Si bien yo quería darle un marco riguroso en cuanto a que no fuese cualquier cosa ni de cualquier manera, pero sí con una libertad propia del caos que da
organizar algo tan disímil donde partamos que había todavía en esa época el teatro comercial y el teatro independiente, el culto y el popular. Y yo tuve la sensación que el Teatro del Pueblo, que era cuna del teatro independiente, podía albergar a todos estos monstruos de las grandes carteleras, de las marquesinas famosas con luces de colores, porque vinieron gente del Teatro San Martín como Bonet, o gente del teatro de revista, o del teatro de la comedia, fina y brillante. Y todo esto era algo para que entre los actores reconstruyamos, heredemos, robemos, porque esta profesión se hace robando, haciendo de uno lo que era de otro, explicándole algo propio, personal, pero sabiendo que ha sido tomado de alguien porque valía, porque se sostiene, porque rinde escénicamente y construye una comunicación estética noble y de la cual nuestra identidad se nutre. Esto era algo para nosotros, entre nosotros, para proyectárselo luego al público. El público yo no sé si tuvo conocimiento. Sí tuvo la tapa del diario Clarín Espectáculos en aquel entonces. Eso fue también una foto muy honrosa, que era una pléyade, y no la considero total porque también estaba yo en esa foto. Pero en todo caso, lo que estaban eran realmente todas estrellas que bien tenían ganada ese nombre, ¿no? Por la conquista que habían hecho. Y eso se habrá enterado el público, pero como un fenómeno cultural del cual no tenían demasiada idea por qué ni para qué se hacía, pero sí tuvo conocimiento.